Hola, bienvenidos. Si ustedes son como yo, que les gusta aprender una nueva lengua cada vez que pueden y además se sienten motivados de aprender una nueva lengua por sí solos, entonces este video definitivamente es para ti. Porque te voy a compartir una herramienta que a mí me está funcionando mucho para aprender francés. Como ustedes saben, en este año 2025 me propuse el reto de aprender francés por mi propia cuenta y aplicando mi método de enseñanza que uso con mis alumnos de español y portugués. Entonces, hoy de verdad que sentía muchísimas ganas de compartir con ustedes esta herramienta porque después de 2 semanas aproximadamente utilizándola para mis sesiones de estudio diarias de francés, la verdad es que siento que funciona bastante bien. Y esa herramienta no es nada más y nada menos que ChatGPT. Así es, si ustedes quieren utilizar la inteligencia artificial para más que buscar información, pedir algún dato específico, saber a qué sitio tienen que ir para comprar algo que quieren o en dónde está ubicado tal o cual monumento, etcétera. Si ustedes quieren ir más allá y realmente sacarle provecho al ChatGPT gratuito, porque ojo que el que estoy usando no es el Pro ni Plus ni ninguna versión premium, estoy usando el ChatGPT gratuito, el que todos tenemos en nuestro celular de base o por default instalados. Entonces, si ustedes quieren optimizar sus estudios de lengua, o sus estudios de idiomas, o si ustedes son como yo que incluso están haciéndolo solos sin ningún tutor o ninguna institución, entonces atención, porque les voy a dar unas 5 razones por las cuales ChatGPT definitivamente funciona. Y la primera de esa razón es porque la verdad, el hecho de que puedas trabajar la parte de texto y la parte oral o de conversación lo hace de verdad maravillosa la experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ustedes están estudiando solos, como estoy haciendo yo, y haciendo uso de todas las herramientas que están en internet, pues la verdad es que sí puedes aprender. Es decir, puedes aprender, por ejemplo, cuáles son los pronombres personales de una lengua. Puedes aprender cuáles son las preposiciones, incluso cómo se construyen las oraciones en esa nueva lengua. Pero probablemente te va a faltar la parte de la conversación. Y es allí cuando vas a tener que pagar una aplicación de estas que existen en internet, donde puedes hablar con profesores o personas nativas de esa lengua que estás estudiando, o vas a tener que ir a una institución, a un centro de idiomas, a un curso, para poder entonces hablar. Lo que pasa es que ahora con el ChatGPT tienes la opción de hablar con este modelo de inteligencia artificial. Entonces allí la cosa cambia totalmente, porque puedes, por ejemplo, pedirle al ChatGPT, dame la lista de los pronombres personales en francés y además iniciar una conversación con este modelo de inteligencia artificial. La verdad es que al inicio pensaba que no era posible porque tenía la versión gratuita, pero hasta ahora la he utilizado sin ningún problema y no me ha pedido update o un upgrade. Lo que sí noté es que la primera vez que la empecé a usar, después de una serie de consultas y después de iniciar varios diálogos con la inteligencia artificial, sí me decía como tienes que pagar la siguiente versión para continuar porque ya has agotado tu, digamos, cuota mensual de interacción con la parte de los comandos de voz. Entonces, allí sí dije como, ok, bueno, esa sí puede ser una limitante, porque puedo hablar con este modelo de inteligencia artificial, pero tiene un límite por mes. Pero al día siguiente, cuando volví otra vez a intentar hablar con el modelo de inteligencia artificial, me contestó y empezamos una conversación de nuevo. Entonces, creo que desde esa oportunidad no me ha vuelto a pedir update o upgrade ni nada de esas cosas. Entonces, no sé si fue simplemente un error el que me lanzó la primera vez o si el error es que sigo pudiendo hablar más de lo que supuestamente puedo por mes. Así que los invito a que hagan la prueba y vean qué les aparece a ustedes, pero si les llega a aparecer un warning de que por favor hagan un update o paguen la versión premium, no lo hagan inmediatamente, sino que esperen al día siguiente a ver qué sucede.
Definitivamente poder hablar con esta inteligencia artificial es maravilloso porque siento que ahí sí comienzas a tener como una experiencia bastante completa del aprendizaje. Cuando ya puedes tener toda la parte de texto avanzado y también la parte de conversación, es maravilloso. De hecho, vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a empezar a hablar en inglés porque, bueno, creo que por poner un ejemplo de una lengua extranjera a mi lengua nativa o una lengua en la que todavía no soy, digamos, avanzado y puedo cometer errores, voy a tratar de incluso como ver cómo se comporta esta vez conmigo. Abro, aquí están viendo mi pantalla, ChatGPT. Aquí está en que puedo ayudar porque está en portugués, yo la estoy usando en portugués. Y acá donde ustedes ven este icono, a ver, este icono acá que está al lado del micrófono, ustedes lo van a clicar y allí van a empezar a hablar con ella. Hi. Hasta luego, Karina. Hello, how are you? Hey, Karina, I'm doing well. How about you? All good, thank you so much. One question for you. Do you want to practice English with me in a little conversation? Of course. Let's chat. What do you want to talk about? Well, maybe we can talk about my new video and my YouTube channel. It's actually about you. It's about ChatGPT because I am recommend to my community use ChatGPT to learn a new language. That sounds amazing. What's the name of your YouTube channel? And what kind of tips do you give in the video? Well, my YouTube channel is Esto no es autoayuda. And normally I recommend some tools and... That's a great name. What kind of content do you usually share there? And in your video about ChatGPT, what do you tell your audience about using it for language learning? Because I am having a very good experience with you because I am learning every day a lot because you correct me my common mistakes and I am recommend to my users and my community follow the same way and use ChatGPT to correct some mistakes. That's a great way to learn. Just a small correction. You could say, because I'm having a very good experience with you, I'm learning a lot every day. You correct my common mistakes, and I recommend my users and my community follow the same approach and use ChatGPT to correct their mistakes. Perfect. Your thank you. idea is really helpful for people who want to improve their language skills. Do you also give tips on how to ask for corrections effectively? Just one thing. I have to finish my conversation with you because I have to continue with the video that I am recording right now. But we can return later and continue practicing English. Of course. Just a small correction. You could say just one thing. I have to finish our conversation because I need to continue recording my video, but we can come back later and continue practicing English. Good luck with your recording. Talk to you later. Bye bye. Entonces, les recomiendo como 1 hora por día, 40 minutos, hablar con ChatGPT. Y tal vez al día siguiente no conversen, sino que relean todo lo que está escrito y entonces allí trabajen un poco más la parte de la gramática. Porque siento que se le puede sacar bastante el provecho. Y siguiendo con las razones por las cuales yo recomiendo esto, creo que tendría que decir que el hecho de que no es una persona real, de que es una máquina, y el hecho de saber que es una persona que no nos va a juzgar, puede que nos dé más seguridad para poder hablar. Cuando estamos ante un profesor o ante un hablante nativo de esa lengua que estamos aprendiendo, puede pasar que nos dé pena hablar, o creo que casi siempre nos va a dar pena hablar.
Eso es un hecho. Yo creo que todas las personas que experimentan el aprendizaje de una lengua, por más extrovertidos que sean en la vida real, van a tener o van a experimentar esa sensación de vergüenza, ¿ok? Al momento de hablar, porque saben o sabemos interiormente que no estamos hablando bien, que estamos cometiendo errores, y al ser humano no le gusta sentir esa sensación, valga la redundancia, de estoy quedando como un tonto, no sé nada de lo que estoy hablando, no estoy hablando bien y me están juzgando. En este caso, ustedes pueden hablar como sea. Ustedes pueden cometer todos los errores que sean, porque quien está allí no es un humano, no los va a juzgar. O por lo menos hasta ahora la inteligencia artificial todavía no tiene esa capacidad de juzgar a las personas, no tiene esas emociones o esas actitudes completamente humanas. Así que hasta que la inteligencia artificial no evolucione a ese lugar tan humano como juzgar y hacer bullying, por ejemplo, entonces no tenemos ningún tipo de problema, porque la verdad es que no nos está juzgando. Entonces creo que hay que aprovechar mucho esa herramienta, porque imagínense poder empezar a hablar así en mandarín o en alemán sin que te importe nada, mandándote, y saber que esa máquina no te va a juzgar y que además te va a corregir. ¿Ok? Así que yo recomendaría muchísimo este robot, esta inteligencia artificial ChatGPT, porque la verdad que te puede desinhibir mucho la vergüenza o esa sensación de que no lo estoy haciendo bien, y cuando te toca hablar con un ente real, humano, ya no, quizás vas a estar más preparado y no te vas a sentir tan vulnerable, porque ya vas a saber por lo menos cómo iniciar la conversación, cómo decir hola, buenos días, ¿cómo estás? O cómo construir frases un poco más coherentes o más como una persona nativa o fluida, ¿ok? O fluida, iba a decir fluente. Así que nada, eso también lo recomiendo muchísimo para perder un poco la vergüenza y simplemente mandarnos a hablar y hablar como loros, hasta poder como sentir seguridad para hablar con una persona en esa lengua que estamos aprendiendo. Entonces, en conclusión, ¿por qué recomiendo usar ChatGPT para estudiar una nueva lengua o aprender una nueva lengua? Pues muy sencillo, porque es económico, no tienes que pagar el update ni el upgrade. Puedes usar el ChatGPT gratuito. Segundo, no estás hablando con una persona real que te va a juzgar ni nada por el estilo, así que no te va a dar vergüenza, o no te debería de dar vergüenza ninguna poder hablar. Así que aprovecha esta oportunidad de estar frente a una máquina, de estar frente a una inteligencia artificial, estar frente a alguien que no te va a juzgar, y aprovecha para darle con todo a hablar y hablar sin parar, y además recibir todas esas correcciones y aplicarlas. Tercero, ¿por qué lo recomiendo? Porque te permite también trabajar la parte escrita. Luego de que hables con la inteligencia artificial, toda la conversación va a quedar guardada en tu ChatGPT, y además lo puedes reenviar a tu WhatsApp. Así que si esa es tu finalidad, como simplemente no trabajar tanto la parte de conversación, sino más la parte de gramática, y que te dé más correcciones de la construcción de tus oraciones y de la escritura, entonces también puedes simplemente escribirte con él, decirle exactamente lo mismo, vamos a practicar un poco de inglés, y él te va a hacer esas correcciones y también van a quedar escritas. Número 4, ¿por qué recomiendo ChatGPT? Porque también siento que nos ahorra no solamente dinero, sino que nos ahorra mucho tiempo. De nuevo, si tú eres disciplinado, vas a poder probablemente ahorrar mucho tiempo que normalmente te tomaría ir hasta un instituto, ir hasta un lugar o conectarte a una hora específica con un profesor. Así que por favor, aprovecha también esa oportunidad si eres de las personas que no cuenta con mucho tiempo para ir a estudiar una nueva lengua. Lo tienes acá, justo en el teléfono. Son solo 45 minutos. Si quisieras estudiar todos los días un poquito, son solo 45 minutos. Y finalmente, ¿por qué lo recomiendo? Porque siento que la inteligencia artificial llegó para quedarse, y si podemos sacarle el jugo, en vez de pensar que nos va a quitar el trabajo o que nos va a afectar y nos va a perjudicar en este futuro inmediato que estamos viviendo, o en esta modernidad, creo que es mucho más provechoso hacernos amigos de la inteligencia artificial
investigar en qué nos puede ayudar, cómo le podemos sacar provecho. Y si ustedes piensan que, por ejemplo, su trabajo se podría ver afectado en un futuro porque existe la inteligencia artificial y porque podrían ser sustituidos, piensen que aprender una lengua es una herramienta que siempre les va a garantizar más puestos de trabajo, más opciones y ofertas de trabajo. Así que si tú crees que ChatGPT te va a quitar tu trabajo como, qué sé yo, redactor de contenidos de aquí a poco o en poco tiempo, entonces usa ChatGPT para aprender una nueva lengua, ejercitar tu cerebro creativo y además garantizarte en el futuro más herramientas para poder conseguir más ofertas de trabajo.